Bienvenidos a un video que estamos presentando el tema el discipulado ideal. El discipulado ideal está basado en 2 Timoteo capítulos 3 versos 16. Dicen, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El tema, el discipulado ideal. Hoy es un tiempo donde necesitamos tener una idea clara del discipulado ideal. Hoy plantearemos la calidad y la excelencia que necesitamos en estos tiempos para el discipulado. Para esto debemos seguir una serie de acciones importantes y normas que nos van a conducir como los preceptos de Dios, el orden que tiene la Biblia y esquemas que nos llevan a una planificación del discipulado, buscando superar y mejorar nosotros como discípulos de Cristo con procedimientos y procesos. Primero tenemos y debemos siempre ver hacer las cosas cualitativamente con una calidad de enseñanza como el Señor Jesús. El modelo que lleva un buen discipulado es nuestro Señor Jesucristo. Segundo, cualitativamente. Jesús lo hizo cualitativamente. Jesús mantuvo el orden y la forma de cómo sumar más creyentes y discípulos para el reino de los cielos. El discípulo significa seguir o recibir enseñanza y doctrina, como también seguir los métodos bíblicos. El perfil del discípulo de hoy en día debe ser disciplinado adecuado, ordenado, comprometido, llamado a ser instruido, dispuesto a cambiar, dispuesto a amar al prójimo, ser siervo, buscar el fuego de Dios. Lucas 14:25 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús ha tenido que pasar por todas estas cosas. Él no escatimó dar su vida. Él fue el modelo para un discípulo. Él cumplió el mandato de Dios y Jesús nos manda también como a discípulos a llevar una vida del ejemplo de Cristo. Juan 13, 34 y 35. Ahí tenemos cómo es el modelo de Jesús. Dice él que se amen unos a otros. Ese es el amor. Mateo 23:11. En resumen, el más grande entre vosotros será vuestro siervo. Está indicando que el discípulo es servidor. Así como Cristo fue el servidor, hizo el servicio como ejemplo a los discípulos. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Debe ser el discípulo lleno de fuego del Señor. Debe estar guiado por el Espíritu Santo. Jesús lo fue así. Juan 8:31 hasta 32 encontramos en resumen fiel a la palabra de Dios. Jesucristo fue fiel en el tiempo cuando Él estuvo cumpliendo su misión. Ha sido fiel
en todas las cosas que Dios había mandado a cumplir en este mundo. Tenemos 1 Pedro 1:15, 6. Llevaba una vida en lo moral. Jesús no pecó. Él se manejó completamente apartado para cumplir la misión de Cristo. El discípulo en este tiempo también tiene que llevar una vida con la moral que Jesús nos demostró y fue ejemplo. Indica que debemos ser santos. Dice ahí, sed santos porque yo soy santo. Entonces, Él fue santo. Ser discípulo significa llevar una vida santo como Jesús. Tenemos Marcos 16:15. Él estuvo dispuesto a servir, hemos dicho. Él ha sido ejemplo en el servicio. Él estaba dispuesto a servir. Él hizo el servicio. Él estaba dispuesto a cumplir, a ser enviado. Él fue enviado a cumplir la voluntad de Dios y él cumplió. Entonces también en Marcos 16:15 nos manda diciendo, id por todo el mundo y predicad, en resumen del versículo. Entonces Jesús cumplió la misión. El discípulo de este tiempo también debe llevar una vida que ha sido Jesús el ejemplo. Tenemos entonces, Jesús sigue diciendo en Mateos capítulo 6:24, nadie puede servir a dos señores o a dos amos. Está diciendo que querer ser discípulo y ser discípulo también es tener en cuenta todas estas cosas. Querer ser discípulo, pero también ser esclavo del dinero, no va así con la voluntad de Dios. Jesús no fue esclavo del dinero. Jesús fue obediente al mandato de Dios, cumplió con todo su voluntad. Él se esforzó. El perfil de Jesús hemos visto en estos versículos, en estos capítulos de la Biblia. El perfil de Jesús fue, él oía a los maestros y hacía preguntas. Desde ese punto, él ha sabido cumplir con todas estas cosas. Él se congregaba, aprendía de la Biblia, las Escrituras, adoraba a Dios, atendía las enseñanzas. Eso tenemos en Lucas 2:41. Jesús llevó en práctica en su misión de rescatar a la humanidad en este mundo. Jesús practicó la misericordia, el amor, la justicia. Él ha sido justo en todo. Así también el discípulo de Cristo en estos tiempos, en este tiempo presente, debemos practicar la misericordia, el amor y ser justos. Jesús se esforzó en este mundo en su misión. Segunda Timoteo 2:15 identifica muy bien lo que Jesús ha llevado en su vida. Él procuró con diligencia para presentarse a Dios aprobado en toda buena obra. En 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es el perfil del discípulo. La praxis del discipulado. Entonces debemos poner en práctica el discipulado y ser
discípulos al mismo tiempo. Debemos ser diferentes a cualquier otra religión porque somos fundados en Cristo Jesús. Nuestra fe está fundada en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos ser diferentes a las religiones. Y el ejercicio que hará el discípulo debe poner en práctica la fe. Jesús tuvo fe. Él no perdió la fe en ningún momento. A pesar de que ha pasado muchos momentos difíciles, Él no ha perdido la fe. ¿Qué quiere decir discípulo? Discípulo significa seguir o recibir enseñanza y doctrina, como también seguir los métodos que Jesús ha seguido. Él ha sido ejemplo para nosotros. El discípulo debe ejercitar y poner en práctica entonces la fe. Discípulos es una comunidad en realidad de fe. Entonces pues tenemos, ¿qué es una comunidad? Comunidad es una cantidad organizada de discípulos. Estamos hablando de los discípulos. Debemos saber que los discípulos siguen a Cristo y son de Cristo. Entonces, Jesús vino a cumplir la misión, Él cumplió, Él fue Hijo de Dios y es Hijo de Dios y así se mantuvo en este mundo, ahora es Dios. Y ha sido Dios. Por lo tanto, nos enseñó cómo ser un discípulo, cómo es el perfil del discípulo, porque el perfil de Jesús nos enseña cómo en este mundo debemos adoptar el perfil de Cristo, que ha sido ejemplo en este mundo. Todos debemos ser discípulos de Cristo, todos los que creemos. Cómo Jesús reclutó a sus discípulos, vemos eso en el libro de Marcos, capítulos 3, versos 13 al 19. Jesús los busca y los ayuda. ¿Qué habilidades aplicó Jesús? Aplicó el método CHAT. Conocimiento, cualidad, habilidad, actitud, aptitud, destrezas, dones y talentos. Por lo tanto, ¿cómo fue el perfil de Jesús? El perfil de Jesús hemos dicho que fue excelente, basado en que Él ponía misericordia, amor y era justo y Él era la verdad. Jesús se acerca a la persona y Jesús hace el llamado. Jesús enseña con calidad. Jesús escoge con sabiduría a sus discípulos. Así también nosotros debemos escoger a los discípulos que van a servir a Cristo con sabiduría. Él alimentaba con abundancia, Él protegía del enemigo, no se enredaba en la religión. El discípulo debe ser la muestra del perfil de Cristo, fundamentado en Cristo como base principal. Ha sido un gusto. Hasta pronto. Este video ha sido presentado por Juan Carlos Frías. El tema es el discipulado ideal. Hasta pronto.